Muy bien. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y vamos a comenzar este momento de estudio de la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos para reunirnos alrededor de su palabra. Su palabra es espíritu y su palabra es vida. Y no es simplemente conocimiento. El conocimiento produce orgullo. Pero la palabra es espíritu y entonces vivifica, da vida. Espíritu Santo, gracias por esta oportunidad que tenemos de reunirnos a través de los medios, aquí presencial. Gracias por la oportunidad que nos das, gracias por cada uno de los hermanos que están acá, los que están en Zoom. Gracias por todos ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Den un saludo a todos los que están en... Ok. Hoy vamos a ver, vamos a hablar acerca de Cristo como la cabeza de la iglesia. Cristo, la cabeza de la iglesia. Y voy a leer solamente para comenzar el versículo 18 del capítulo 1. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 18. Y dice, y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, para que en todo tenga la supremacía. Este es uno de los versículos claves en la epístola a los Colosenses, porque lo que Pablo está mostrando es que Jesús es supremo en todos los ámbitos. Hemos visto ya que Jesucristo es supremo en la creación, porque Él es el creador. De Él fue todo creado. Todo fue creado por Él, para Él y a través de Él. Es decir, a través significa que todo pasó por Él, a través, y entonces todo fue creado para Él, porque el Padre determinó que toda la creación le pertenece a Él y le pertenecerá a Él. Él será el Rey y Señor de toda la creación. Y entonces Él ya ha comprobado esto en la lección pasada, pero ahora va a hablar de que Jesús es supremo en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual. Acaba de declarar, lógicamente, que Jesús es el creador de toda la materia, pero ahora él empieza a afirmar que Jesús es supremo en el ámbito espiritual. Ustedes saben que existe un paralelismo entre Jesús como el creador de la materia, del universo, y también como creador de la iglesia. Esta fue la creación material, pero esta fue su creación espiritual. Jesús es el que creó y el que edifica la iglesia, ¿no? Él es el primogénito, el soberano, y en la misma manera que Él es supremo en la creación, Él también es supremo en la iglesia. Es decir, Él es la fuente de la creación. Él es el poder en la creación, porque no solamente Él creó, pero todavía ¿qué está haciendo? Sosteniendo la creación por el poder de su palabra, ¿no? Y después él es el objeto, Él es el final de toda la creación. ¿Por qué? Porque toda la creación es para Él, le pertenece a Él. Él va a reinar eternamente sobre todo lo creado. De la misma manera, tome esto y aplíquelo a la iglesia. Él es la fuente de la creación de la iglesia salió de Él. Él no solamente, y esto es lindo, Él no solamente creó, pero también y de la misma manera que Él sostiene a la creación, también sostiene a la iglesia. Nosotros estamos sostenidos por el poder más grande que existe en toda la creación, el poder de Dios. ¿Ustedes entienden esto?
Y cuando nosotros hablamos de la iglesia, no estamos hablando de una institución, no estamos hablando de una organización, estamos hablando de una iglesia que está compuesta por, diga nosotros, yo soy la iglesia. Entonces, Él no solamente está sosteniendo la creación, pero Él está sosteniendo a la iglesia, es decir, me está sosteniendo a mí. No se está sosteniendo a nosotros. En esta epístola de Colosenses hay 1, 2, 3, 4 referencias a la iglesia. Ok, mire, él empieza en el capítulo 1, le voy a leer 2 referencias en el capítulo 1 y 2 referencias en el último capítulo, el 4. Es decir, él empieza definiendo algo de lo que es la iglesia y termina definiéndolo todavía mejor. Mire cómo él comienza. En el capítulo 1 dice, y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Él es la cabeza de qué? Del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, Él es la cabeza del cuerpo, pero el cuerpo es la iglesia. El que es el principio, ¿por qué? Porque Él es el creador de la iglesia. Y después dice, y esto se lo dejo para después, el primogénito de los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Y en el versículo 24 del capítulo 1 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces en el capítulo 1 él está definiendo algo, está definiendo Jesús es la cabeza de la iglesia, pero pero el cuerpo es la. Oye, entonces fíjense acá estas 3 palabras: cabeza, cuerpo, iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, Él es la cabeza de la iglesia, porque el cuerpo es la. ¿Entienden ustedes? Bueno, pero también dice en el capítulo 4, al final, dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces, le leo la otra. Y dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Y que la de la Odisea la lean ustedes también. Entonces, ahora miren lo que está diciendo. Está diciendo, Jesús es la cabeza, porque Él es el principio. ¿Sí? El principio. No solamente esto es la cabeza, pero es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es su iglesia. Pero para que los hermanos colosenses no tengan una idea súper mística y más allá, le está diciendo sí, pero Jesús es la cabeza del cuerpo, el cuerpo es la iglesia, pero la iglesia son ustedes. Es la iglesia en la Odisea y a Ninfas. Porque Ninfas tenía una casa y la iglesia estaba en la casa de Ninfas. Entonces como que empieza por allá arriba y ahora en el último capítulo como que se baja a la tierra, acá abajo, y dice, sí, Jesús es la cabeza del cuerpo es la iglesia, pero la iglesia es la iglesia de la Odisea. La iglesia es la iglesita que está en la casa de Ninfas. Y cuando ustedes reciben esta carta, lean esta carta y léanla a la iglesia, porque yo les mandé una carta a ustedes, entonces la carta de ustedes, que la lean en la iglesia de la Odisea, y también les mandé una carta a la Odisea, y que no sabemos qué carta le mandó, no tenemos ni idea. Entonces dice, la carta que yo le mandé a la iglesia en la Odisea, léanla ustedes también. Este término, la iglesia, es un término. Jesús la usó una vez sola, dicho sea de paso. Jesús, en todo lo que está escrito de Jesús en los 4 evangelios, él usó la palabra una iglesia una vez. ¿Se acuerdan cómo lo usó? Y yo edificaré a mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra. La única vez. Pablo entonces desarrolla bien lo que es lo que es la iglesia, y mire cómo Pablo lo explica. La iglesia son la gente, aquellos que han experimentado la redención y la liberación lograda, diga, ¿cómo? En Cristo. Los que han reconocido a Jesús como Señor. La iglesia está formada, le voy a decir bien fácil, la iglesia está formada por todos aquellos que están, ¿cómo? En Cristo.
estar en Cristo es parte de la iglesia. Y dicho sea de paso, este es el misterio que Pablo recibió. ¿Se acuerdan? Que Pablo, ¿dónde fue? ¿Fue llevado a dónde? Al paraíso, sí. Fue llevado al paraíso. Y ahí, entonces dice, el evangelio que yo recibí no lo recibí de hombres, pero lo recibí directamente por revelación de Jesucristo. El evangelio. Entonces cuando él se refiere al evangelio, él dice, este es mi evangelio. El evangelio que yo les prediqué. Entonces, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es la revelación? El misterio. Le voy a decir el misterio de Pablo en simples palabras. En Cristo. Y usted va a decir, ¿y qué significa eso? Bueno, se lo voy a decir. Que nosotros estábamos, ¿dónde? ¿Cómo? En Cristo antes de la fundación del mundo. Que nosotros estábamos, ¿dónde? En Cristo cuando Él se hizo carne. Nosotros celebramos la Navidad y toda la fiesta del bebé y del niño Jesús, pero entiendan, nosotros estábamos, ¿cómo? Usted va a decir, ¿y qué significa eso que estábamos en Cristo? Yo le voy a hacer una pregunta, ¿está bien? ¿Me la responden? ¿Cómo nació Jesús? ¿En el vientre de quién? Oye, ¿José tuvo algo que ver? ¿Cómo? Entonces, ¿el Espíritu Santo qué hizo? ¿Lo qué? Lo engendró. Él fue engendrado, ¿por quién? Por el Espíritu. Una preguntita, ¿y ustedes por quién fueron engendrados? ¿Cómo? Ustedes, ¿cómo nacieron de nuevo? ¿Por Él? Ok, entonces entiendan que cuando Jesús estaba siendo engendrado por el Espíritu en el vientre de María, nosotros estábamos en Cristo. Cuando Jesús vivió 33 años y medio de perfecta justicia y santidad, nosotros estábamos. Cuando Jesús fue tomado y azotado y castigado, nosotros estábamos. Por eso el profeta dice, por su llaga fuimos ¿qué? Y porque cuando lo estaban azotando, nosotros estábamos siendo sanados. ¿Usted nunca lo pensó? Y claro, nosotros estábamos en esas llagas. ¡Aleluya! Ok, espérate. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, estábamos, porque con Él estuvimos juntamente cuando lo pusieron en la tumba por 3 días y su cuerpo no vio corrupción, nosotros estábamos. Cuando Jesucristo resucitó al 3er día, nosotros estábamos. Espere. Cuando Jesús ascendió a los cielos, nosotros estábamos. Cuando Jesús se sentó a la diestra del trono de Dios, nosotros estamos. Y cuando Él reine por la eternidad, nosotros estaremos Por eso nosotros somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Y reinaremos con Él, ¿cuándo? Para siempre. Entonces, Pablo recibió esta revelación en Cristo. ¿Quiénes son los de la iglesia? Los que están en Cristo. Entonces, punto número 1. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Qué abominación de las religiones supuestamente cristianas que tienen una cabeza y dicen que hay un hombre que es la cabeza de la iglesia. Qué abominación. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Yo me acuerdo la primera vez que fui a la Basílica de San Pedro. ¿Saben dónde está la Basílica de San Pedro, no? En el Vaticano, en Roma. Y cuando entramos ahí, yo me acuerdo que fuimos con mi papá, mi mamá, mi hermano. Entonces había muchas estatuas. Cuando uno entra, hay una estatua gigantesca de Pedro. A la derecha hay una estatua gigantesca de Pablo.
Cuando uno entra dentro de la basílica, hay fotos de papas, hay tumbas, porque hay muchos papas que están en la tumba ahí, enterrados ahí, hay de María, de José, de todo. Y entonces uno dice, ¿y Jesús dónde está? ¿Jesús dónde está? ¿Y sabe dónde lo tienen a Jesús? A Jesús lo tienen en el techo que apenas se ve, cargando con una cruz, todo agachado. Y después adentro está la gran obra maestra de Miguel Ángel llamada La Piedad. Y La Piedad es una fantástica obra de arte, una estatua de María, así teniendo a Jesús muerto en su regazo. Y está todo ahí a Jesús. Y dicho sea de paso, si ustedes lo ven bien, van a notar que María es más grande. Y Jesús es más chiquito. Y después, ¿ustedes se fijaron cómo tienen siempre el niño Jesús? Al niño Jesús, al niño Dios, al niño Dios. Como que lo tienen siempre como Jesús es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia. En 1 Corintios 3, Pablo dice que nosotros somos labranza de Dios, somos el edificio de Dios, somos el templo de Dios, somos el cuerpo. Pero miren lo que dice Pablo también en 1 Corintios, hablando de la cena del Señor. La copa de la bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Espere. Diga comunión. ¿Sabe lo que significa comunión? Participación. Digamos que alguien viene con una tremenda, con una torta, con un bizcocho, y divide todo en porciones, y después nos invita a, ¿cómo? A compartir, a participar. Miren lo que está diciendo acá Pablo. Pablo está diciendo, la copa de la bendición que bendecimos, no es la participación, la comunión, tomar una tajada de la ¿qué? De la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión, la participación del cuerpo de Cristo. Claro, nosotros hacemos esto en manera simbólica, pero espiritualmente nosotros estamos participando de eso. Siendo un solo pan, nosotros somos muchos, pero somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Estamos participando del mismo cuerpo de Cristo y de la misma sangre de Cristo. 1 Corintios 11, y ahora, a que usted nunca notó esto, a que usted nunca lo notó. 1 Corintios 11 dice así, porque yo recibí del Señor. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo acá? Porque yo recibí. ¿De quién lo recibió? ¿Cómo? Pero él nunca lo conoció al Señor. Pero lo conoció. Porque recibió del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Quién le reveló esto a él? ¿Quién? ¿Pedro? ¿Pablo? ¿Juan? No, dice, yo lo recibí del Señor. Efesios 1 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud, la representación completa de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 3 dice, y esto no es para ustedes solamente los judíos, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
Y después cuando habla en Efesios 5 del matrimonio del esposo y de la esposa, miren lo que dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así que en Colosenses el capítulo, el pensamiento central es que Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia, ahora mire, agárrela. La iglesia es el organismo. Organismo significa ¿qué? Que está, ¿cómo? Vivo. El organismo por el cual Cristo actúa. No, espera. Señor Jesús desciende y toca. No. Jesús toca a través de su cuerpo. No somos nosotros sus manos y sus pies. Y nosotros, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, la iglesia es. Tenemos que entender esto. Esto es radical, pero la iglesia, Jesús solamente, exclusivamente actúa a través de la iglesia. Pero físicamente el cuerpo depende de la cabeza. El cuerpo sirve a la mente y al cerebro, porque se mueve a las órdenes de la cabeza. Sin la cabeza, el cuerpo que está, ¿cómo está? Impotente, muerto. Así que como Jesús es cabeza de su cuerpo, Él es el espíritu que dirige a la iglesia. Toda acción de la iglesia debe ser gobernada y dirigida por Él. Pero hay un pensamiento, y esto me golpeó un poquito. Hay un pensamiento más serio que este. Decir que Jesucristo es la cabeza, que es su cuerpo, que la iglesia es el organismo a través del cual Él obra. Pero hay un pensamiento más serio. Porque la cabeza depende del cuerpo para llevar a cabo sus planes. Ustedes no ven a una cabeza por ahí andando, flotando en el aire. La cabeza siempre que tiene que estar unido a un cuerpo. Entonces Jesús necesita su iglesia, necesita al cuerpo. Y se lo digo, me duele esto, me duele. Pero si los hombres abusan o hacen mal uso de su cuerpo, el cuerpo después no puede servir a la cabeza, porque el hombre lo daña el cuerpo. Aquí hay una advertencia. La iglesia puede llegar a se puede confundir tanto y puede ser indisciplinada que se vuelve incapaz de ser el instrumento de Cristo, que es su cabeza. Número 1, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Número 2, Cristo es el principio de la iglesia, el primogénito de entre los muertos. Ahora vamos a aprender un punto que es absolutamente central. Él no es el principio en el sentido de que es el primer creyente. Él no es el primer cristiano. Él es la fuente. Es de donde sale todo. Él creó los cielos y la tierra, pero también creó la iglesia. La iglesia es la nueva creación. Pero acá, la ilustración de la iglesia como un cuerpo cambia un poquito. ¿Sabe por qué? Porque él comienza diciendo, Jesucristo es la cabeza del cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Pero ahora mire lo que dice, ahora cambia, porque ahora dice que los creyentes son los miembros, y de un cuerpo cambia a la ilustración de una familia, de la cual Cristo es el primogénito de entre los muertos. ¿Dónde entra un primogénito? El concepto de ser primogénito, ¿de dónde es? ¿De una organización? ¿O de una
de una familia. Entonces él está diciendo, Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es el principio de la iglesia, pero ahora dice, pero él es el primogénito. El primogénito. Entonces ahora no solamente está hablando de la iglesia como cuerpo, pero está hablando de la iglesia como familia. Como familia. Cristo es ¿por qué? Porque Cristo fue el primero en levantarse de entre los muertos para no volver a morir. Ya lo dijimos, ¿se acuerdan que lo dijimos la semana pasada? Lázaro resucitó de los muertos, pero después de unos años se murió. Jesucristo resucitó de los muertos, pero vive para siempre. Entonces la resurrección de Jesús no fue la misma de Lázaro. Lázaro resucitó, pero después se murió. Jesús resucitó y nunca más va a morir porque tiene la vida eterna. El término primogénito, ¿sabe lo que implica? Ahora implica que otros lo seguirán, porque Él es el primogénito. Entonces, después del primogénito viene el segundo génito, qué sé yo, no sé, me inventé una palabra. La familia está compuesta por aquellos que comparten con Cristo la vida de resurrección. ¿Nosotros qué? Vamos a morir, pero vamos a vivir eternamente. Cristo es el primero de los que durmieron. Él conquistó la muerte y debido a esa victoria abolió el poder de la muerte. Él es el rey, Él es pero mira ahora, voy a seguir. Entonces, entiendan bien, Pablo dice, Jesucristo cabeza del cuerpo, el cuerpo es la iglesia. ¿Sí? Nosotros somos, todos los que estamos en Cristo, somos parte de la iglesia. ¿Sí? Y Él es la cabeza porque Él dirige. ¿Y por qué está dirigiendo? Porque Cristo tiene propósitos y tiene planes y acciona. Y para accionar necesita un cuerpo. Amén. Ok, entendimos eso. Después dice que Cristo es el principio de la iglesia. ¿Por qué? Porque está el primogénito ahí. El primogénito fue el que comenzó todo. ¿Y primogénito qué implica? Implica que esto es una familia y que después del primogénito vienen todos los demás, que van a ser igual que el primogénito. Somos de la misma familia, del mismo género o de la misma tela. Ahora, este es el punto central. Si se olvidó de todo lo que yo le dije, por favor no se olvide de este. La supremacía de Cristo, la supremacía le pertenece a Cristo por una sencilla razón. Una. Jesús es supremo porque Él resucitó de los muertos. Espérese. Cristo es el primero en la creación, el primero en la iglesia, pero ahora Pablo afirma que Jesús resucitó por una razón. Jesús resucitó para ser supremo en todo. Es decir, ningún líder religioso, ningún Buda, ningún profeta, nadie puede decir que murió y resucitó y vive para siempre. Jesús, ¿por qué Jesús es supremo? Si alguien te pregunta, ¿y qué es Jesús? ¿Y qué es lo más de Jesús? Bueno, y ahí está la supremacía de Cristo. La supremacía de Jesucristo es que Él murió y después ¿qué? Resucitó y conquistó la muerte. La supremacía de Cristo está basada en su religión, en su resurrección. El escritor de la carta de los Hebreos reconoció que todavía no vemos todas las cosas sometidas a Él. Todas se están sometiendo a Él. No se olvide que Él está sentado a la diestra del trono de Dios, tiene el pie levantado y está sometiendo a todos sus enemigos debajo de sus pies, hasta el último que será la muerte, no la de Él, la nuestra. Pero el escritor dice, pero ahora nosotros vemos a Jesús coronado con gloria y honor. Entonces fíjese, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Cristo es el principio de la iglesia, porque Él es el primogénito. Y ¿sabe lo que pasa? Lo que significa que sea el primogénito, el principio, que después le van a seguir otros. ¿Quiénes son los otros? Nosotros. Pero la supremacía de Cristo le pertenece a Él porque Él resucitó de los muertos.
Nadie puede decir esto. Le voy a decir más. Él resucitó de los muertos y después volvió para contarlo. Si nadie resucitó de los muertos, que yo sepa, Lázaro no dijo nada. Nadie dijo nada. Pero Jesús resucitó de los muertos y después vuelve a contar. Y ahora viene el postre, ¿está bien? El postre. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cabeza de su cuerpo. Cristo es el principio de la iglesia porque Él es el primogénito de muchos que hemos venido detrás de Él. Cristo es supremo, ¿por qué? Porque resucitó de los muertos. Pero mire ahora, Cristo es el reconciliador. Y esta es una expresión muy total. Y nosotros tenemos problemas con palabras, por ejemplo, como todo. Porque todo significa todo. ¿No? Entonces, mire lo que dice, que Cristo es el reconciliador de todas las cosas. Ok, mire, en Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, y ahora le voy a decir eso de los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Espérese. El apóstol ha mostrado que Jesús es supremo como la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios, la exacta representación de Dios. Él es el creador de todas las cosas. Él es sustentador del universo y Él es la cabeza de la iglesia. Pero ahora mire lo que dice. Ahora Él va a demostrar que Jesús es supremo en la obra redentora, en la salvación. ¿Por qué? Dígame, ¿por qué? Ajá. Porque solamente un Salvador divino pudo reconciliar al mundo con Dios. Él tenía que ser Dios. Un hombre no puede reconciliar a todo el mundo, a todas las cosas, no puede reconciliar a todas las cosas con Dios. Él tenía que ser divino. Él tenía que ser un Salvador divino. Este es el significado de este pasaje, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. La plenitud significa la suma total de todos los poderes y atributos de Dios habitando en Cristo. Y habitar no significa una residencia por temporada. Dios no habitó en Cristo en los 33 años y medio y después lo dejó. Dice, acá usa la palabra habitó. En Él habita toda la plenitud. Significa que esta no es una encarnación temporal. Esta es una residencia permanente. La plenitud de Dios residió en Jesús permanentemente. ¿Por qué? Porque solamente, mire, le voy a decir más. Dios era el único que nos podía salvar, ¿sí o no? Pero Dios estaba separado de nosotros. Entonces Dios se tuvo que hacer carne para solamente Dios puede hacer esa obra de reconciliación. Por eso Jesús es divino, por eso Jesús es Dios. En Él habitaba toda la ¿qué? Sí, algunas veces, alguien una vez me preguntó, ¿y dónde estaba Dios el Padre mientras Jesús estaba siendo crucificado? ¿Sabe dónde estaba el Padre? En Cristo. ¿Dónde estaba el Espíritu? En Cristo. Era todo Dios que estaba haciendo la obra de reconciliación. No separe a Jesús. Ah, no, eso fue solamente Jesús. No. Jesús es Dios. Él obró la reconciliación dentro de Él, en la sangre de la cruz. Eso es como cuando, espérese, eso es cuando hay una guerra.
¿sí? De muchos años, y está el enemigo 1 y está el enemigo 2, y entonces llegan a un punto donde los llaman a una reunión de reconciliación, de pacificación. Entonces, ¿qué hacen? Y bueno, se reúnen en un lugar, y este se reúne de este lado, y este se reúne del otro lado, y en el medio siempre hay un intermedio. ¿Cómo? Ahí está. ¿Sabe lo que pasó en las 6 horas de la cruz? De las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Esa fue esa reunión. Nosotros estábamos en Cristo, y porque estábamos en Cristo, Cristo llamó una reunión entre todos nosotros y el Padre y dijo: ustedes dos están separados, pero ahora yo pongo mi sangre como redención, como rescate de los pecados del mundo. Y eso sucedió en Cristo. Por eso en Él habita toda la plenitud, porque toda esa reunión, toda esa redención estaba sucediendo, ¿dónde? No estaba sucediendo en el cielo, estaba sucediendo en su cuerpo. ¿Ustedes están entendiendo esto? La maravilla de la cruz, lo grande de la cruz. Y dice que el Padre se agradó. El Padre se agradó que en Él habitase toda su plenitud. Mire. En el Antiguo Testamento dice que Dios eligió habitar en su templo. El Salmo 68 dice: montes. A ver, sierra. ¿Usted sabe lo que es la sierra? No, los centroamericanos no. Lidia sabe lo que es la sierra. No, los dominicanos tampoco, porque la sierra de ustedes es una sierrita nada más. Es una sierrita. Amelia sabe lo que es la cordillera de los Andes. Los ecuatorianos, sí, nosotros sabemos lo que. ¿Y saben qué? Yo he volado sobre la cordillera muchas veces, y es impresionante volar sobre el monte Aconcagua. Sí, el monte Everest es el pico más alto del mundo. El segundo es el que está entre Chile y Argentina, es el Aconcagua. Es impresionante, como que uno lo ve de arriba y dice: wow, qué maravilla, toda esa cordillera toda nevada, no, pero ahí se ve el Aconcagua, que es altísimo. Te voy a decir, el pico ni se ve porque pasa por las nubes. Pasa por encima de las nubes. Y entonces Dios en el Salmo 68 dice: ¿Por qué observáis, oh montes altos? Al monte que deseó Dios para su morada. ¿Por qué ustedes por qué están mirando al monte de Sión? Que ni es un monte, porque Sión es una colina. Una colinita. Dice: ¿por qué ustedes miran eso? Porque ciertamente Jehová habitará en él para siempre. ¿Qué hizo Dios? Dios eligió ese templo, Dios eligió ese monte, y Dios eligió ese templo. Él lo llama Sión, mi santo monte, su santuario. ¿Sí? Entonces, escúcheme bien ahora, escúcheme. Porque los gnósticos en aquel tiempo, bueno, los pre-gnósticos creían que los ángeles, las emanaciones, eran intermediarios entre Dios y los hombres, eran intermediarios entre el cielo y la tierra, porque Dios era demasiado perfecto y demasiado santo, no se podía comunicar con el hombre, entonces tenía que producir todos esos seres y esas emanaciones, y la gente decía: no, son ángeles, o son entes, o son qué sé yo, pero Pablo dice: no, ustedes no entienden. Cristo es la plenitud de Dios. Él es lo completo y la totalidad de Dios. Y ahora dice: porque Dios eligió, mire esto, Dios eligió habitar en toda su plenitud en Cristo. ¿Para qué? Para que el hombre se encuentre con Dios en un ser humano, Jesucristo de Nazaret. Solo alguien que es así de divino puede efectuar la reconciliación para el hombre. No puede ser un ser humano.
Porque Él nos reconcilió a Dios en su cuerpo de carne por medio de su muerte para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Si Cristo fue el que ejecutó esta obra de reconciliación del mundo con Dios, si la reconciliación fue el propósito de su venida, Él vino a reconciliarnos. Si la gente dice, no, es que Jesucristo vino a morir. No diga Jesucristo vino a morir, punto. No, dígale, Jesucristo vino a morir, coma. ¿Para qué? Para reconciliarnos a través del derramamiento de su sangre en la cruz. Jesucristo no vino a morir simplemente. Él no vino a sacrificar su vida. Él vino, ¿para qué? Para morir y para sacrificar su vida. Pero ¿para qué? Para reconciliarnos con el Padre. Pero escúcheme bien ahora. Esta obra salvadora sale de Dios, sale del Padre. Es el Padre quien planificó toda esta reconciliación. 1 Corintios 5 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ahora a nosotros el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Usted sabe que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora usted entiende por qué Él tenía que morir. Primeramente era Dios el que tenía que reconciliar. Jesucristo, y por eso Dios se hace carne y tiene un cuerpo. ¿Para qué? Para morir, pero no para morir solamente. Es para reconciliarnos a nosotros en su cuerpo de sangre, de muerte en la cruz. Y ahora viene lo lindo, ¿está bien? Aleluya. Me encanta esto. Y por medio de Él, reconciliar consigo, diga todas las cosas. Así las que están en la tierra, como las que están en los cielos. Espere. Yo entiendo que Jesús, que Pablo dice, Él vino a reconciliarnos a nosotros. Amén. Pero Él dice que Él vino a reconciliar, dice todas las cosas. Y todas las cosas significa toditas, todas las cositas. Todo. Y no solamente todo, pero dice, no solamente las cosas que están en la tierra, pero las cosas que están en... Y a mí me molestó esta expresión. Porque yo entiendo que Jesucristo vino a reconciliar todas las cosas en la tierra, y Jesucristo vino a redimir, y Jesucristo vino a redimir muchas cosas. Por ejemplo, Jesucristo vino a redimir, le doy un ejemplo, Jesucristo vino a redimir la música. Porque toda la música tiene que ser para la gloria de Él. Entonces Él vino a reconciliar la música. Lo que pasa es que el hombre no se quiere reconciliar con Dios y no quiere reconciliar a su música. Jesucristo vino a reconciliar todo, oficios, obra de nuestras manos, todo lo que hay en la tierra lo vino a reconciliar. Todo lo que no estaba, era enemigo de Dios, Jesucristo lo vino a reconciliar. Ok, mire, nosotros entendemos todo eso, pero cuando aquí dice que Él vino a reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, todas las cosas por medio de Él, a través de Él. La verdad que me puse a pensar en esto. Y entonces empecé a investigar. Y me saqué todos mis materiales y esto. ¿Y cómo? ¿Qué significa esto? Y una de las interpretaciones... Espérese, esto no es loco. Son hermanos cristianos, evangélicos. Dicen, no, lo que pasa es que
todo el mundo celestial, específicamente los ángeles estaban enojados con el ser humano. ¿Y por qué? Y porque vieron como el ser humano rechazó a Dios. Y los ángeles, no. Y que entonces Cristo vino a reconciliar al hombre, al ser humano con los ángeles. No, de verdad. Hay toda una explicación y todo eso. Pero todas las explicaciones que daban eran como que no encajaban. Hasta que uno se hace una pregunta bien simple. Porque Cristo vino a reconciliar todas las cosas que están en los... Una pregunta, le voy a hacer una pregunta. ¿Y qué hay en los cielos? Yo no estoy hablando del espacio, no. En los cielos, ¿qué hay? A ver si alguien... A mí me tomó un ratito porque yo soy bien duro. ¿Cómo? Potestad, ángeles, todo eso. No, en los cielos. En los cielos de Dios. ¿Qué hay allá? ¿Cómo? El trono. ¿Y dónde está el trono? ¿Cómo? El reino. Mire esto. Que Jesús vino a reconciliar el reino. Vino a reconciliar todo lo que está en el reino. No vino a reconciliar con el hombre. No, usted... No, espera. Ok, espere. Ustedes saben una cosa. Ustedes saben que los cielos estaban cerrados. Los cielos estaban cerrados. Cuando los muertos morían, no iban a la presencia de Dios. Cuando los muertos morían, iban a un lugar que se llamaba el Hades, que es el lugar de los muertos. ¿Se acuerdan de Lázaro el mendigo? ¿Dónde fue? Fue al seno de Abraham, a esperar. La Biblia enseña que Jesucristo descendió a las partes profundas de la tierra. ¿Para qué? Para anunciarles, para publicarles, para avisarles que en 3 días salían todos. Y al tercer día, cuando Jesucristo resucitó, no resucitó solo. Sacó a toda la gente que estaban esperando ahí abajo. David estaba esperando, Adán estaba esperando, Eva estaba esperando, Abraham estaba esperando. Ese se llama el seno de Abraham, el lugar donde Abraham vivía. Ellos estaban esperando en un lugar de muerte, el lugar del Hades. Pero ¿se acuerdan lo que vio Juan en el libro de Apocalipsis? ¿Qué vio Juan en la isla de Patmos? Se le presenta a Jesús. Y cuando se le presenta a Jesús, lo ve con el cabello blanco, con los ojos de fuego, con la lengua, una espada, con el vestido blanco, con el cinto de oro, con los pies como un horno de fuego. ¿Y qué hace? Juan lo ve y se cae al piso como muerto. Jesús le da la diestra, lo levanta. ¿Y qué le dice? Yo soy Jesús, el que estaba muerto, pero ahora vivo y en mis manos tengo la llave ¿de qué? Del Hades y de la muerte. ¿Sabe lo que significa eso? Lo cerró. ¿Por qué? Porque ahora todos los que mueren no se van a un lugar para esperar. Ahora todos los que mueren, ¿dónde van? ¿Por qué? Porque Cristo reconcilió los cielos con la tierra. Yo no tengo que esperar. El que está muerto con el Señor, el que está ausente en el cuerpo, está presente en el Señor. Aleluya. Amén. Entonces, no, esa una, la otra, y todas las bendiciones del reino. ¿Qué dice? Mire lo que dice Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con... ¿Cuántas? Todas. ¿Pero dónde? ¿Dónde? En lugares celestiales en Cristo. ¿Qué pasó? Cuando Él reconcilia todo, Él abre todo. Lo último que le voy a decir, porque esto es interesante, esta es la palabra de Dios. El reino de Dios, el único momento cuando el reino de Dios se manifestó en la tierra, ¿sí? Fue en el jardín del Edén.
El jardín del Edén no era simplemente un jardín. El jardín del Edén era el reino de Dios en la tierra. Por eso Dios, ¿qué hacía con Adán? Y caminaba con Adán tranquilamente. Paseaba. ¿Por qué? Y porque ahí estaba el reino. Y Adán tenía acceso al reino. ¿Sí o no? ¿Qué? Cuando Adán murió, porque Adán no simplemente desobedeció y pecó, Adán murió. El que come de ese árbol, ¿qué? Morirá. Entonces, cuando Adán murió, mira a lo que murió. Adán murió al reino. Adán murió a la entrada. Por eso, ¿qué hace Dios? ¿Pone qué? ¿Pone una espada de qué? De fuego, nadie puede entrar. Pone ángeles que están guardando ¿la qué? La puerta. Y nadie puede entrar. Y ahora Jesús, ¿qué dice? Bueno, Jesús lo avisó. Yo soy ¿la qué? La puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida, porque lo que estaba dentro del reino era el árbol ¿de la qué? De la vida. Eso se cerró. Pero cuando Jesucristo reconcilia todas las cosas, ¿qué hace ahora? Mire lo primero que hace. Lo primero que hace es busca a los 12 flojos, a los 12 traicioneros que se fueron cada uno por su camino, los encuentra comiendo pescado frito, encerrados, con puerta cerrada, con ventana cerrada. Jesucristo no tiene problema porque ya Él reconcilió todo y se pasa por la pared y se le presenta. ¿Y qué hace? Primeramente le dice Shalom, porque el aire y la atmósfera del reino es siempre paz. Sí. Entonces le dice paz y después, ¿saben lo que le hace? Le dice, quédense ustedes sentaditos ahí que voy a hacer algo. ¿Y qué hace? Sopla. ¿Y qué sopla? Espíritu. Yo no sé si usted alguna vez lo pensó, pero hasta ese momento nadie había nacido de nuevo. Porque se nace por Él y el Espíritu todavía no había sido dado. Y ahora Jesús, ¿qué hace? Sopla sobre ellos. Y por primera vez hay 12 hombres. Hay 11. Todavía no habían elegido. Hay 11 hombres que ahora tienen ¿el qué? Tienen la vida. ¿Saben lo que tienen adentro? Tienen el árbol de la vida. Porque la entrada al jardín de Edén se abrió. Cristo la abrió, pero Cristo la abrió porque tuvo que pasar por la espada y pagó con su propia vida. ¿Entendieron ahora? ¿Sí? Sí, Priscila. Ahí se abre un acceso a esa dimensión de reino. Ahí es donde se abre el acceso que tenemos ahora a esa dimensión de reino, donde estamos gobernados por el Señor Jesucristo. ¿No? O sea, que todo vuelve al origen, pastor. Al origen. Amén, porque Él es el principio. Él es el origen de todo. Entonces ahora, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Porque la mayoría de los cristianos tienen un conocimiento de Jesucito. El Jesucito mío. El que me ayuda, el que me sana, el que me levanta, el que me fortalece, el que yo puedo ir, pero Jesús. La plenitud de Dios. El que llena todas las cosas, el que reconcilió todas las cosas. Y porque Él reconcilió, nosotros ahora tenemos vida eterna, pero no solamente en el futuro, pero tenemos vida eterna ahora y tenemos acceso al reino de Dios, al reino de los cielos. Y por eso, esto lo vamos a entender. Esto no lo podemos entender en una noche.
Porque entender toda la vida del reino, eso es toda una vida entera que te uno lo aprende. Y ¿sabes cómo uno aprende a vivir en el reino? A través de las experiencias de la vida. Entonces, viviendo todos los días, viviendo y experimentando y viendo cómo Dios te da y te guía y te muestra y te revela, y Él es supremo en nuestras vidas, ¿no? Amén. Él es el supremo. Ahora, ¿por qué Pablo está enseñando esto? Y recién estamos en el capítulo 1, ¿está bien? Todavía nos falta, tenemos que terminar el 4. Pero miren. Pablo estaba hablando de cosas que la gente de aquel tiempo se pensaban que lo iban a entender con su cerebro, que lo iban a entender con su intelecto. Y Pablo le está tirando todas estas cosas, y me imagino los colosenses están como que dándole vueltas. Sí, nosotros todavía en el día de hoy tenemos que aplicarnos para recibir esta verdad. Imagínense estos hermanos colosenses. Cuando Pablo le tiró todas estas verdades, pobrecitos, pobrecitos, ¿no? ¿Qué Jesús al cual le servimos nosotros? Qué tremendo. Jesús, yo me río porque muchas veces, me río, me da lástima, ¿no? Porque uno, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Uno ve buses y ve autobuses y ve taxis y los taxistas tienen a un Jesucito de plástico colgando, o tienen a un Jesucito ahí en el tablero que se mueve, ¿no? O la gente lo tiene alrededor del cuello. Y los autobuses tienen a Jesús por todos lados, ¿no? Yo creo que cuando el chofer de ese autobús llega al cielo, Jesús le va a decir: tú no entras, pero tu autobús sí, ¿ves? Porque el autobús tiene todo santificado, ¿no? Con el nombre de Jesús. Ustedes ven lo que la religión ha hecho de Cristo. La religión, y no quiero agregarle más, pero la religión cristiana popular, ¿sabe lo que enseñan ellos? Que María es la corredentora con Cristo. ¡Qué abominación! La corredentora, como que la redención de Cristo no fue completa y necesita la ayuda de su mamá. Es así. Pero nosotros ahora, le voy a decir más, te voy a decir algo de todos nosotros. Nosotros estamos escuchando esto, nos está entrando por el oído, no está entrando a nuestra mente, a nuestro entendimiento, hasta nuestro intelecto. Pero te voy a decir algo, aunque tu intelecto no agarre todo, no capte todo, tu espíritu en este momento está brincando, saltando, regocijándose. Tu espíritu tu espíritu está diciendo: sí, claro que sí, sí, aleluya, sí. Mi espíritu se goza, se regocija, mi espíritu tiene comunión, mi espíritu lo besa, lo abraza, mi espíritu se agarra de los pies de Cristo. Mi intelecto, pobrecito, tenemos un intelecto como un maní, como un manicito, un maní de nada, pero nuestro espíritu, aleluya, y cuando nuestro espíritu lo capta, porque lo capta, todo lo que hablamos hoy, tu espíritu lo captó, y aún más, aleluya, mi espíritu, bueno, amén. El reino de Dios está, ¿dónde? ¿Y dónde está el reino de Dios? En mi espíritu. Es decir, mi espíritu entiende todo. Ahora lo que estamos haciendo es que nuestra alma agarre algo por ahí, que pesque algo.
Amén. Y tu alma, ¿y saben qué? Y nuestra alma, nuestra mente, sí, entiende. Porque no se olvide que nosotros, la mente nuestra tiene que ser renovada por la palabra. Entonces hoy nosotros estamos renovando nuestra mente, ¿sí? Para recibir. Tu espíritu recibió todo. Te voy a decir, tu espíritu no recibió Colosenses 1. Tu espíritu recibió de Génesis y Apocalipsis todo entero. Aleluya, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Nuestro espíritu entiende todo. Aleluya. ¿Sí? No, de verdad, entiende todo. El asunto de nuestra mente, que tiene que ser renovada constantemente por la palabra del Señor. ¿Sí? Amén. Por eso nos reunimos. Por eso estudiamos, por eso recibimos, por eso escuchamos. Amén. Amén. Vamos a orar. La lección fue grabada, salió todo bien, creo. ¿Sí? Salió todo bien. Y en la semana pasada tuvimos un pequeñito desperfecto, pero hoy lo arreglé. Así que este fin de semana ustedes van a recibir la de la semana pasada y la de hoy, la de esta noche. Todos aquellos que no tienen, que yo no tengo sus correos, por favor, me lo dan, así yo se los puedo enviar semanalmente. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a orar. Vamos a darle gracias. Mire, darle gracias a Jesús por lo que Él hizo. Nos va a tomar toda la eternidad para darle gracias, porque lo que Él hizo es demasiado profundo, demasiado. A mí hay una canción, un himno que se llama El amor de Dios. El amor de Dios, su inmensidad, inescrutable, ¿no? Inescrutable significa que... Y entonces el escritor de ese himno dice, si todo el océano sería tinta, no bastaría describir acerca de qué grande es el amor de Dios. Imagínense ustedes. ¿Viste qué lindo? El amor de Dios, esos son los himnos de antes. Amén. Gracias, Padre, por el plan de salvación. Gracias por el plan de la redención. Gracias por Jesús. Gracias por Jesús. Señor Jesús, te honramos en esta noche. Te honramos en esta noche. Te honramos, te adoramos, te exaltamos. Y Espíritu Santo, nosotros entendemos como a través de un cristal. Entendemos todo como borroso, así como borroso. Pero un día lo veremos de cara a cara. Cara a cara. Por eso, Espíritu Santo, revélanos más, muéstranos más, dirígenos más diariamente en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén. Ustedes, Dios les bendiga a todos.